Hay secretos que la Fuerza Aérea Mexicana prefiere enterrar en el olvido. Expedientes clasificados que nunca verán la luz pública. Testimonios que desaparecen detrás de sellos de confidencialidad y amenazas veladas. Mi nombre es Capitán Rodrigo Maldonado y durante 23 años serví con honor a mi país en los cielos de México. Pero lo que presencié la noche del 15 de marzo de 2004 sobre el desierto de Chihuahua cambió todo lo que creía saber sobre nuestra soberanía aérea y nuestra seguridad nacional. Esa noche volaba un F-5E Tiger Sound en una misión de patrullaje nocturno de rutina. O al menos, eso decía el briefing oficial. La verdad es que habíamos sido desplegados para interceptar un objetivo no identificado que había violado nuestro espacio aéreo. Lo que encontramos allá arriba no era un avión espía estadounidense, ni un globo meteorológico desviado, ni ninguna explicación convencional que el alto mando intentó vendernos después. Era algo que desafió todas las leyes de la física que conocemos, algo que desactivó nuestros sistemas de defensa con una facilidad aterradora, dejándonos completamente vulnerables a miles de metros de altura. Me dijeron que olvidara lo que vi. Me hicieron firmar documentos que prohibían hablar del incidente bajo amenaza de corte marcial. Pasaron 20 años vigilando cada palabra que salía de mi boca. Pero ahora estoy retirado, lejos del alcance directo de sus amenazas, y la verdad merece ser contada, porque si nos pasó a nosotros esa noche, puede volver a pasar, y la próxima vez, tal vez no tengamos tanta suerte de regresar vivos. Si te interesan los testimonios reales de militares, pilotos y testigos que han enfrentado fenómenos inexplicables en los cielos de México y América Latina, estás en el canal correcto. Aquí, en Relatos Confidenciales, no inventamos historias ni buscamos sensacionalismo barato. Traemos testimonios documentados, casos reales que han sido silenciados por décadas. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana destapamos un nuevo caso que las autoridades preferirían mantener oculto. Este es solo el comienzo de lo que tengo que contar. La tarde del 15 de marzo de 2004 comenzó como cualquier otra en la base aérea militar número 5 en Zapopan, Jalisco. Había terminado mi turno de entrenamiento con los cadetes y me preparaba para regresar a casa cuando el comandante Héctor Valenzuela apareció en el hangar con esa expresión que todos los pilotos militares aprenden a reconocer. Algo gordo estaba por suceder. No dijo nada frente a los demás. Simplemente me hizo una seña con la cabeza indicando que lo siguiera a la sala de briefing. Cuando un comandante te convoca así, sin palabras, sabes que la situación es delicada. Dentro de la sala me esperaban otras 3 personas. Reconocí inmediatamente al mayor Sebastián Cortés, un piloto veterano con quien había volado en múltiples ocasiones. Los otros 2 eran desconocidos para mí. Un hombre de civil con traje oscuro y credencial del CISEN colgando de su cuello, y una mujer uniformada con insignias de inteligencia militar que nunca me fue presentada formalmente. El ambiente era tenso, casi claustrofóbico. Las persianas estaban cerradas y la puerta había sido asegurada desde dentro. El comandante Valenzuela no perdió tiempo en preliminares. «Caballeros, lo que van a escuchar no sale de esta habitación», comenzó con voz grave. «Hace aproximadamente 4 horas, las estaciones de radar de la Fuerza Aérea detectaron un objeto no identificado ingresando a nuestro espacio aéreo desde territorio estadounidense cerca de la frontera con Chihuahua. El objeto fue rastreado inicialmente por radares civiles del aeropuerto de Ciudad Juárez, quienes reportaron un comportamiento de vuelo errático e imposible para aeronaves convencionales. La velocidad registrada supera cualquier capacidad conocida de aviación civil o militar. El hombre del CISEN intervino. Su voz era fría y calculada. Hemos intentado establecer contacto por radio en todas las frecuencias internacionales. No hay respuesta.
El objeto ha estado maniobrando sobre territorio mexicano durante las últimas 3 horas, específicamente sobre zonas desérticas de Chihuahua. Su patrón de vuelo no corresponde a ningún plan de vuelo registrado y la altitud varía de manera impredecible entre 5.000 y 40.000 pies. Necesitamos una interceptación visual confirmada antes de tomar decisiones más drásticas. Sebastián y yo intercambiamos miradas. Ambos sabíamos lo que decisiones más drásticas significaba en lenguaje militar. Estaban considerando derribar el objeto si representaba una amenaza, pero algo en el tono de la gente del CISEN me inquietó. No sonaba como alguien preocupado por un avión espía o un narcotraficante con equipo sofisticado. Sonaba como alguien que ya sabía que esto era algo diferente, algo que no encajaba en los manuales de procedimiento estándar. La mujer de inteligencia militar desplegó un mapa topográfico sobre la mesa. Marcó con un círculo rojo una zona específica del desierto chihuahuense, aproximadamente a 200 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. La última posición confirmada del objeto fue aquí, coordenadas 28.4 norte, 106.2 oeste. Se mantiene en un patrón circular sobre esta área. Su misión es simple: aproximación visual, identificación del objeto, transmisión de datos en tiempo real y mantener distancia de seguridad. Bajo ninguna circunstancia deben intentar un acercamiento hostil o amenazante. Esto es estrictamente reconocimiento. ¿Y si el objeto reacciona agresivamente?, preguntó Sebastián, la pregunta que yo también estaba pensando. El comandante Valenzuela cruzó los brazos. Su rostro era una máscara de preocupación contenida. Si el objeto demuestra hostilidad o capacidades de ataque, tienen autorización para defenderse y retirarse inmediatamente. Sus vidas son la prioridad. Pero necesito que entiendan algo. Este incidente no puede convertirse en un escándalo internacional. Si esto resulta ser tecnología extranjera, especialmente estadounidense, las implicaciones diplomáticas serían catastróficas. Ahí estaba la verdadera preocupación. No era solo sobre identificar un objeto desconocido, era sobre evitar un incidente que pudiera tensar las relaciones con Estados Unidos o revelar vulnerabilidades en nuestro sistema de defensa aérea. México siempre ha sido sensible respecto a su soberanía territorial, especialmente en materia de seguridad. La idea de que algo pudiera penetrar nuestro espacio aéreo y operar libremente durante horas era una humillación para la Fuerza Aérea y un problema de seguridad nacional de primera magnitud. El agente del CISEN sacó una carpeta manila y extrajo varias fotografías satelitales borrosas. Las imágenes mostraban algo brillante, pero la resolución era tan pobre que resultaba imposible distinguir forma o tamaño con precisión. Estas fueron tomadas por uno de nuestros satélites de observación hace 2 horas, explicó. Como pueden ver, el objeto emite algún tipo de luminosidad propia, lo cual dificulta el análisis por imagen. Los datos térmicos son inconsistentes. A veces registra temperatura, otras veces parece invisible al infrarrojo. Es como si entrara y saliera de nuestro espectro de detección. Sebastián se inclinó sobre las fotografías, entrecerrando los ojos. Tiene propulsión visible. Algún rastro de combustión o escape. La mujer de inteligencia negó con la cabeza. Nada. No hay firma térmica de motores a reacción, cohetes o cualquier sistema de propulsión conocido. Sea lo que sea, opera mediante tecnología que no comprendemos o que está diseñada específicamente para evadir nuestros sistemas de detección estándar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Llevaba 17 años volando para la Fuerza Aérea Mexicana en ese momento. Había interceptado aviones narcotraficantes, había participado en operaciones de búsqueda y rescate, había volado en condiciones meteorológicas extremas, pero nunca, en toda mi carrera, había escuchado a oficiales de inteligencia admitir tan abiertamente que no tenían idea de con qué estábamos lidiando.
El protocolo militar siempre tiene una respuesta, siempre hay un manual, un precedente, un procedimiento establecido. Esto era diferente. El comandante Valenzuela consultó su reloj. Tienen 30 minutos para prepararse. Los F-5 ya están siendo equipados con cámaras de reconocimiento de alta resolución y sistemas de grabación continua. Todo lo que vean, todo lo que detecten sus instrumentos, será grabado y transmitido en tiempo real a esta base. El capitán Maldonado liderará la formación. El mayor Cortés volará como ala. Mantendrán comunicación constante con la torre de control y con el puesto de comando aquí en tierra. Nos pusimos de pie simultáneamente. El entrenamiento militar tomando control automático de nuestras acciones. Pero antes de que pudiéramos salir, el agente del CISEN nos detuvo con una última advertencia. Caballeros, una cosa más. Es muy probable que este incidente nunca sea reconocido públicamente. Independientemente de lo que encuentren allá arriba, prepárense para que esto se convierta en otro expediente clasificado. Sus familias no sabrán dónde estuvieron esta noche. Los medios nunca escucharán sobre esto. Y si alguien pregunta, esta misión nunca sucedió. Caminamos hacia el hangar en silencio. Sebastián finalmente rompió el silencio cuando estábamos fuera del alcance de oídos indiscretos. Rodrigo, ¿alguna vez habías visto a los tipos del CISEN tan nerviosos? Negué con la cabeza. Nunca, y eso es lo que me preocupa. Si ellos están asustados, nosotros deberíamos estar aterrorizados. Sebastián soltó una risa sin humor. Volar hacia lo desconocido a Mach 1. Solo otro día en la oficina, ¿verdad? Pero ambos sabíamos que no era un día normal. Mientras me ponía el traje de vuelo y revisaba mi equipo, una sensación de aprensión crecía en mi estómago. El hangar bullía con actividad inusual. Técnicos que normalmente trabajaban con eficiencia rutinaria ahora se movían con urgencia visible. Los F-5 Tigers Guns estaban siendo equipados con pods de cámara especializados que raramente veía en operaciones estándar. El equipo de mantenimiento trabajaba en silencio, sin las bromas habituales ni la camaradería relajada típica de la base. Me acerqué a mi aeronave y realicé la inspección prevuelo con meticulosidad obsesiva. Cada remache, cada panel, cada sistema fue verificado 2 veces. El F-5 Tiger II es una máquina confiable, un caza ligero supersónico que México había estado operando desde los años 70. No es el avión más moderno ni el más sofisticado, pero es robusto, maniobrable y perfecto para misiones de interceptación. Esa noche, sin embargo, me pregunté si sería suficiente para lo que nos esperaba allá arriba. El jefe de mantenimiento, el sargento Ramírez, se acercó mientras terminaba mi inspección. Era un veterano de 30 años en la Fuerza Aérea, un hombre que había visto de todo, pero esa noche incluso él parecía inquieto. Capitán, los sistemas están en perfectas condiciones, me informó. Combustible completo, armamento verificado, todas las lecturas son normales. Pero hizo una pausa, como si debatiera internamente si continuar. ¿Pero qué, sargento? Lo presioné suavemente. He trabajado en esta base durante 3 décadas, señor. He preparado aviones para todo tipo de misiones, pero nunca había visto este nivel de nerviosismo en el comando. Y nunca había visto a agentes del CISEN supervisando personalmente la preparación de una aeronave. Sea lo que sea que van a buscar allá arriba, tiene a mucha gente importante muy asustada. Puse una mano en su hombro. Estaremos bien, sargento. Es solo reconocimiento visual. Entramos, miramos, salimos. Simple. Pero mis propias palabras sonaban huecas incluso para mí. Nada sobre esta misión era simple. Mientras subía la escalerilla hacia la cabina, eché un último vistazo al hangar. Sebastián ya estaba en su aeronave, realizando sus propias verificaciones prevuelo. Los técnicos terminaban los ajustes finales en los equipos de grabación. El comandante Valenzuela observaba desde la sala de control, su silueta visible tras las ventanas de vidrio.
y en las sombras del hangar, el agente del CISEN hablaba en voz baja por un teléfono satelital, su rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla. Me acomodé en la cabina del F-5, el familiar abrazo del asiento ejectable y el arnés de seguridad proporcionándome una ilusión de control y protección. Comencé la secuencia de inicio de sistemas, observando cómo cada indicador se iluminaba en verde. Motores, hidráulicos, electrónicos, armamento, comunicaciones, todo funcionaba perfectamente. El HUD se activó frente a mis ojos, proyectando datos de vuelo en el visor transparente. La radio crepitó con la voz de Sebastián. Líder de vuelo, aquí ala 2. Sistemas verificados y listos para arranque. Respondí con la calma profesional que el entrenamiento había inculcado en mí. Ala 2, confirmado. Torre de control, aquí Casa 1, solicitando autorización para arranque de motores. La voz del controlador aéreo respondió inmediatamente. Casa 1, tienen autorización para arranque. Viento del oeste a 12 nudos. Visibilidad ilimitada. Presión atmosférica 101, 3 milibares. Su vector de salida es rumbo 035. Ascenso directo a nivel de vuelo 350. Presioné el botón de arranque y el motor del F-5 cobró vida con un rugido familiar. La vibración recorrió toda la estructura del avión, una sensación tranquilizadora que había experimentado miles de veces. Sebastián arrancó su motor momentos después y ambos F-5 rodamos hacia la pista de despegue en formación cerrada. La noche chihuahuense se extendía ante nosotros, oscura y aparentemente tranquila. Las luces de la base brillaban a nuestras espaldas, un último vestigio de civilización antes de adentrarnos en el desierto nocturno. Torre, Casa 1 y Casa 2 en posición, solicitando autorización de despegue. La respuesta fue inmediata. Casa 1, despegue autorizado. Buena casa, caballeros. Empujé la palanca de gases hacia adelante, sintiendo la familiar aceleración del F-5 cobrando velocidad por la pista. Las luces de aproximación pasaban cada vez más rápido a los lados. Verifiqué velocidad. 100 nudos, 120, 140. A 160 nudos, tiré suavemente del bastón y el Tiger II se elevó elegantemente en la noche mexicana. El suelo cayó rápidamente detrás de nosotros mientras ascendíamos hacia nuestro nivel de crucero. Sebastián se mantuvo en formación perfecta a mi lado derecho, su aeronave visible solo por las luces de navegación parpadeando en la oscuridad. Las luces de Zapopan y Guadalajara brillaban como joyas esparcidas en el valle abajo, pero pronto incluso esas se desvanecieron mientras volábamos hacia el norte, hacia el desierto, hacia lo desconocido. La radio crepitó nuevamente con la voz del puesto de comando. Caza 1, aquí control de misión. Confirmen que están recibiendo telemetría del objetivo. Verifiqué mi radar, donde un contacto intermitente parpadeaba en la pantalla, aproximadamente a 120 kilómetros de distancia. Control, confirmamos contacto de radar. Objetivo Bering 038, distancia 120 kilómetros, altitud variable entre 15.000 y 40.000 pies. Comportamiento errático confirmado. La voz desde tierra sonaba tensa. Entendido, Casa 1. Procedan con precaución y mantengan distancia de seguridad de al menos 5 kilómetros hasta evaluación visual completa. Ajusté el rumbo ligeramente, apuntando directamente hacia el contacto de radar. El desierto chihuahuense se extendía oscuro y vacío debajo de nosotros, ocasionalmente interrumpido por el brillo solitario de algún pueblo o rancho aislado. La luna estaba en cuarto creciente, proporcionando apenas suficiente luz para distinguir el horizonte del cielo. Condiciones perfectas para una misión nocturna, pero también condiciones que hacían que cualquier luz inusual fuera inmediatamente visible. Y entonces lo vi. Inicialmente era solo un punto brillante en el horizonte lejano, fácilmente confundible con una estrella particularmente brillante. Pero mientras acortábamos la distancia, quedó claro que no era un cuerpo celeste. La luz pulsaba con una intensidad rítmica,
cambiando sutilmente de color, blanco brillante a azul pálido. Luego, a un tono verdoso que nunca había visto en ninguna aeronave convencional. Mi pulso se aceleró involuntariamente. A la 2, ¿confirmas visual del objetivo? La voz de Sebastián respondió con una tensión apenas perceptible. Visual confirmada, líder. Eso definitivamente no es un avión convencional. La luminosidad es no natural. Activé todos los sistemas de grabación y apunté las cámaras especializadas hacia el objeto. Control de misión, Casa 1. Tenemos contacto visual con el objetivo. Distancia aproximada 70 kilómetros y acortando. Objeto presenta luminosidad propia con variaciones de color. No hay firma de motor a reacción visible, no hay luces de navegación estándar. Solicitamos instrucciones. Hubo un breve silencio desde tierra, probablemente mientras el comandante Valenzuela y los agentes de inteligencia evaluaban la información. Luego, Casa 1, continúen aproximación hasta alcanzar distancia de observación óptima. Mantengan altitud y velocidad constantes. No hagan movimientos bruscos que puedan ser interpretados como hostiles. Transmitan toda la telemetría visual disponible. Reduje ligeramente la velocidad, permitiendo que la distancia se acortara de manera controlada. 50 kilómetros, 40, 30. Con cada kilómetro que avanzábamos, el objeto se hacía más definido y más imposible. No era una esfera perfecta ni un disco clásico como en las películas de ciencia ficción. La forma era difícil de precisar, como si la luz que emitía distorsionara los bordes, creando una ilusión óptica que confundía la percepción de profundidad y volumen. Lo que sí era absolutamente claro era que el objeto se movía de maneras que violaban todas las leyes de aerodinámica que conocía. Aceleraciones instantáneas sin período de transición. Cambios de dirección de 90 grados a velocidades que habrían pulverizado cualquier estructura convencional. Ascensos verticales seguidos de descensos igualmente abruptos. Y lo más perturbador, todo esto sucedía en completo silencio. No había sonic boom, no había rastros de vapor, no había ninguna de las señales características de propulsión supersónica. Control, Caza 1. El objetivo está ejecutando maniobras que superan cualquier capacidad aeronáutica conocida. Estimo aceleraciones superiores a 20 Gs, sin desaceleración aparente. Repito, esto no es tecnología convencional. Mi propia voz sonaba tensa incluso a través del calmado profesionalismo que intentaba mantener. Sebastián agregó por radio: líder, mi radar está mostrando lecturas inconsistentes. El objetivo aparece y desaparece del alcance cada pocos segundos. Es como si tuviera algún tipo de sistema de camuflaje intermitente. Y entonces, sin previo aviso, el objeto cambió su comportamiento. Había estado ejecutando su patrón circular errático sobre el mismo punto del desierto durante horas según los reportes. Pero en el momento en que alcanzamos una distancia de 20 kilómetros, se detuvo completamente en el aire. Simplemente se quedó suspendido, desafiando la gravedad, su luminosidad aumentando en intensidad hasta que resultaba doloroso mirarlo directamente incluso a través del visor del HUD. Era como si nos hubiera detectado, como si supiera que estábamos ahí. El objeto permaneció inmóvil durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Mantuve mi velocidad y rumbo constantes, exactamente como control de misión había instruido, pero cada instinto de supervivencia en mi cuerpo gritaba que hiciera un viraje evasivo y saliera de allí. La luz del objeto había intensificado hasta convertirse en un blanco cegador con bordes que pulsaban en tonos azules y verdes que no parecían naturales, como si la luz misma estuviera vibrando en frecuencias que mis ojos apenas podían procesar. Control, Casa 1. El objetivo ha cesado todo movimiento y permanece estacionario. La luminosidad ha aumentado significativamente. Distancia actual 18 kilómetros. Aguardando instrucciones.
Mi voz sonaba más calmada de lo que realmente me sentía. El entrenamiento militar tiene esa utilidad. Te permite mantener una fachada de control profesional, incluso cuando tu mente está procesando señales de peligro extremo. Pero mis manos apretaban los controles con más fuerza de la necesaria y podía sentir el sudor acumulándose en mi frente dentro del casco. La respuesta desde tierra tardó más de lo esperado. Pude escuchar voces discutiendo en segundo plano antes de que la voz del comandante Valenzuela finalmente respondiera. Casa 1. Reduzcan velocidad a 300 nudos y mantengan distancia actual. No se acerquen más. Repito, no acorten distancia. Necesitamos más tiempo para analizar los datos que están transmitiendo. Había algo en su tono que me inquietó profundamente. No era solo preocupación táctica. Era algo más visceral, algo que rayaba en el miedo apenas contenido. Reduje los gases, sintiendo cómo el F5 desaceleraba suavemente. Sebastián ajustó su posición a mi lado, manteniéndose en formación perfecta. Líder, esto es cada vez más extraño, murmuró por el canal privado entre nuestras aeronaves. He estado checando mi instrumental y nada tiene sentido. Mi altímetro marca que estamos a 35.000 pies, pero el GPS dice 33.000. La brújula magnética está oscilando como si estuviéramos sobrevolando un depósito de hierro masivo. Y sigo sintiendo interferencia en todas las frecuencias de radio. Verifiqué mis propios instrumentos y confirmé las mismas anomalías. Los sistemas de navegación inercial y el GPS mostraban discrepancias que nunca había visto en condiciones normales de vuelo. El compás giraba lentamente, como si el norte magnético estuviera rotando alrededor de nosotros. Las lecturas del radar variaban erráticamente, mostrando el objetivo a diferentes distancias y altitudes con cada barrido. Era como si el objeto estuviera generando algún tipo de campo electromagnético que interfería con todos nuestros sistemas electrónicos. Control. Estamos experimentando anomalías instrumentales significativas, reporté. Discrepancias en altímetro y GPS, interferencia en navegación magnética, lecturas de radar inconsistentes. Todos los sistemas permanecen operacionales, pero las lecturas no son confiables. Solicitamos... Mi transmisión fue interrumpida por un sonido agudo y penetrante que atravesó mi casco, tan fuerte que me hizo estremecer involuntariamente. No era un sonido mecánico ni interferencia normal de radio. Era algo orgánico, casi como un pulso o latido amplificado a volumen insoportable. El sonido desapareció tan abruptamente como había comenzado, dejando un zumbido residual en mis oídos. ¿Control? ¿Copiaron eso?, pregunté, mi voz más tensa ahora. Sebastián, ¿escuchaste? Mi compañero de ala respondió inmediatamente. Lo escuché, Rodrigo. Sonó como... no sé cómo describirlo. Como si algo estuviera escaneando nuestras frecuencias de radio, o como si algo estuviera intentando comunicarse, pero no supiera cómo usar nuestros sistemas. La voz desde control de misión regresó, pero ahora con notable distorsión. Casa, interferencia, evacuación inmediata, sí. Amenaza directa. La transmisión se cortó en estática pura. Intenté varias veces restablecer comunicación clara, ciclando a través de todas nuestras frecuencias de respaldo, pero cada canal estaba saturado con el mismo ruido blanco impenetrable. Sebastián y yo estábamos efectivamente aislados, solos, a 35.000 pies, sobre el desierto chihuahuense, con un objeto inexplicable frente a nosotros y sin comunicación con tierra. Y entonces el objeto se movió. Pero no se movió de la manera que cualquier aeronave se mueve. No aceleró gradualmente ni ejecutó un viraje convencional. Simplemente desapareció de su posición y reapareció instantáneamente 3 kilómetros más cerca de nuestra formación. No fue un movimiento rápido que mis ojos siguieran. Fue un salto cuántico, una translocación imposible de un punto del espacio a otro sin transición visible. Mi mente luchó por procesar lo que acababa de presenciar. ¡Mierda!
Escuché a Sebastián maldecir por radio, su compostura profesional finalmente quebrándose. Se teletransportó. Esa cosa acaba de teletransportarse. Mi mano instintivamente se movió hacia el bastón de control, preparándome para una maniobra evasiva. Pero antes de que pudiera reaccionar, el objeto ejecutó otro salto imposible, esta vez moviéndose lateralmente varios kilómetros en una fracción de segundo. Ahora estaba posicionado directamente entre nosotros y la dirección de regreso a la base. La situación había escalado de reconocimiento de rutina a potencialmente hostil en cuestión de segundos. El objeto nos había flanqueado con una facilidad aterradora, demostrando capacidades de movimiento que hacían que nuestros cazas supersónicos parecieran primitivos en comparación. Si tenía intenciones agresivas, estábamos completamente superados. Nuestras armas, nuestros sistemas de evasión, todo nuestro entrenamiento de combate aéreo estaba diseñado para enfrentar adversarios que obedecían las mismas leyes físicas que nosotros. Esto era algo completamente diferente. Sebastián, mantén la calma, dije, forzando mi voz a sonar firme y controlada, a pesar del pánico que sentía creciendo en mi pecho. No hacemos movimientos bruscos, mantenemos rumbo y velocidad actual. Si quisiera derribarnos, ya lo habría hecho. Está observándonos. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, no estaba completamente convencido de su veracidad. ¿Cómo podía saber las intenciones de algo tan radicalmente ajeno a mi experiencia? El objeto ejecutó otro movimiento imposible, esta vez ascendiendo verticalmente varios miles de pies en un instante, y luego descendiendo de vuelta a nuestra altitud en un patrón que parecía casi inquisitivo. Era como si estuviera estudiándonos, evaluándonos, tratando de entender qué éramos. La luminosidad pulsaba ahora en patrones más complejos, secuencias de color que parecían tener algún tipo de ritmo o lógica subyacente. Azul, verde, blanco, azul, verde, blanco. La secuencia se repetía con precisión mecánica. Mi Hashud súbitamente parpadeó y se apagó completamente. Por un momento de pánico puro, pensé que habíamos sufrido un fallo eléctrico completo, lo cual a esta altitud sería catastrófico. Pero un segundo después, el Hashud se reactivó, aunque las lecturas eran incomprensibles. Los números y gráficos estándar habían sido reemplazados por símbolos que no reconocía, geometrías complejas que se entrelazaban en patrones fractales hipnóticos. Era como si algo estuviera intentando comunicarse usando nuestros propios sistemas de visualización. Rodrigo, mi UD también está haciendo cosas raras, confirmó Sebastián. Veo símbolos que no son de ningún lenguaje que conozca. Y mi computadora de armas acaba de activarse sola. No toqué nada, pero el sistema dice que tiene un tono de bloqueo en... Espera, dice que tiene bloqueo en nosotros mismos. Eso no tiene ningún sentido. Un escalofrío recorrió mi columna. Si el objeto podía interferir con nuestros sistemas de armas, controlando potencialmente nuestro armamento, estábamos en una situación aún más peligrosa de lo que había imaginado. Intenté desactivar manualmente el sistema de armas, pero los controles no respondían. Las pantallas continuaban mostrando esos símbolos alienígenas, pulsando en sincronía con la luz del objeto exterior. Era como si nuestra tecnología hubiera sido completamente comprometida, hackeada por algo que operaba en principios completamente desconocidos. Todos los sistemas de respaldo, todas las redundancias de seguridad que el F5 tenía incorporadas, parecían irrelevantes frente a esta intrusión. El objeto ejecutó otro salto cuántico, esta vez posicionándose directamente frente a mi aeronave a una distancia alarmantemente cercana. Ahora podía ver detalles que habían sido invisibles desde lejos. La superficie no era metálica en el sentido convencional.
Parecía fluida, casi orgánica, con patrones que se movían y cambiaban como si fueran corrientes en un líquido. La luminosidad no emanaba de luces específicas, sino de toda la estructura, como si el objeto mismo estuviera compuesto de energía condensada. Control, si pueden escucharnos, estamos en proximidad crítica con el objetivo, transmití, sin saber si alguien en tierra estaba recibiendo la señal. Distancia aproximada 2 kilómetros. El objeto ha tomado posición directamente frente a nuestra formación. Nuestros sistemas están comprometidos, experimentando interferencia severa en todos los instrumentos. Solicitamos instrucciones urgentes para... Mi voz se cortó cuando todos los sistemas eléctricos del F-5 se apagaron simultáneamente. El silencio fue absoluto y aterrador. El rugido constante del motor había sido reemplazado por silencio total. Todas las luces del panel de instrumentos se apagaron, sumiendo la cabina en oscuridad completa, excepto por la luz pulsante del objeto frente a nosotros. El Akshut estaba muerto, el radio estaba muerto. Incluso los sistemas de respaldo de emergencia no respondían. Era como si cada electrón en los circuitos del avión hubiera sido súbitamente desactivado. Y lo más aterrador, podía sentir que el motor se había detenido. La vibración familiar había cesado. Estábamos en vuelo silencioso, planeando a 35.000 pies sin poder. ¡Rodrigo! ¡Perdí todos los sistemas! La voz de Sebastián llegó débil y distorsionada por el radio de emergencia, que aparentemente aún funcionaba parcialmente. Motor muerto, todo muerto, estoy en descenso no controlado. Mi propia aeronave había comenzado a perder altitud, la nariz inclinándose hacia abajo mientras la gravedad reclamaba lo que la propulsión ya no podía sostener. Sin energía, sin sistemas hidráulicos, el F-5 se convertiría en poco más que un planeador muy ineficiente con tiempo de planeo limitado antes del inevitable impacto. Intenté todos los procedimientos de reinicio de emergencia que conocía. Presioné el botón de reinicio de sistema. Intenté el arranque de motor de emergencia. Verifiqué el interruptor maestro de baterías. Nada funcionaba. Era como si la aeronave hubiera sido drenada de toda energía eléctrica hasta el nivel molecular. Los sistemas de respaldo de batería, que deberían haber mantenido al menos los instrumentos básicos funcionando, estaban tan muertos como los sistemas principales. El altímetro mecánico de respaldo, uno de los pocos instrumentos que no dependía completamente de electricidad, mostraba que estábamos descendiendo rápidamente. 34.000 pies, 33.000, 32.000. A esta tasa de descenso, tendríamos tal vez 10 minutos antes de que la decisión de eyectarnos se volviera inevitable. Pero eyectarse sobre el desierto chihuahuense en medio de la noche, a cientos de kilómetros de cualquier poblado significativo, con comunicaciones muertas y sin manera de transmitir nuestra posición, era apenas mejor que estrellarse con la aeronave. ¡Sebastián! ¡Copias! Grité por el radio de emergencia, rezando porque su versión aún tuviera algo de batería. La respuesta llegó débil y fragmentada. Copiando. Débilmente. Sistemas totalmente. Descendiendo. ¿Qué hacemos? Su voz sonaba al borde del pánico y no podía culparlo. Habíamos entrenado para emergencias de todo tipo, fallos de motor, fallos hidráulicos, incendios a bordo, descompresión, pero nunca para un apagado total de sistemas causado por una fuente externa inexplicable. El objeto permaneció suspendido frente a nosotros, inmóvil ahora, su luminosidad reducida a un brillo suave y constante. Era como si estuviera observando, esperando para ver qué haríamos. Mi mente corría frenéticamente a través de opciones cada vez más limitadas. Podíamos intentar planear hasta una altitud menor, donde el aire más denso proporcionara mejor sustentación, comprando tiempo. Podíamos intentar comunicarnos por radio de emergencia con cualquier estación civil o militar que pudiera estar en rango.
o podíamos prepararnos para eyectarnos y aceptar las consecuencias de un aterrizaje nocturno en el desierto. Pero entonces, tan súbitamente como habían fallado, los sistemas comenzaron a reactivarse. Primero fue un parpadeo débil en el panel de instrumentos. Luego, el Axiud cobró vida, mostrando inicialmente esos símbolos alienígenas antes de regresar a sus gráficos normales. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió de vuelta a la vida con una potencia que hizo vibrar toda la estructura del avión. Las luces, los radios, los sistemas de navegación, todo regresó en una cascada de indicadores verdes. Era como si alguien hubiera activado un interruptor maestro, devolviendo vida al F5. «Sistemas restaurados», escuché a Sebastián gritar por el radio, su voz mezclando alivio y confusión. «No sé qué pasó, pero todo está funcionando otra vez». Verifiqué rápidamente todos mis instrumentos. Motor operando a parámetros normales. Sistemas hidráulicos funcionando. Electrónicos en línea. Armamento en modo seguro. Era como si los últimos minutos de pesadilla nunca hubieran ocurrido, excepto que el altímetro mostraba que habíamos perdido casi 6.000 pies de altitud durante el incidente. El objeto frente a nosotros ejecutó otro de sus imposibles saltos cuánticos, esta vez alejándose varios kilómetros. La luminosidad había cambiado nuevamente, pulsando ahora en un patrón diferente. 3 destellos rápidos, pausa. 3 destellos rápidos, pausa. Era como si estuviera enviando algún tipo de señal o mensaje. ¿Nos estaba probando? ¿Había sido todo el incidente una demostración de capacidades? ¿O había sido algo más? ¿Algún tipo de interacción que no podía comenzar a comprender? Control de misión, Casa 1. Si pueden escucharnos, hemos recuperado todos los sistemas después de un apagón total. Transmití, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Duración aproximada del apagón, 3 minutos. Pérdida de altitud, 6.000 pies. El objetivo se ha alejado y parece estar ejecutando algún tipo de secuencia de señales. Sebastián, ¿estás bien? Mi compañero de ala respondió. Estoy bien, Rodrigo. Aeronave operacional. Pero eso fue... No tengo palabras para describir lo que acaba de pasar. La voz desde tierra regresó, clara ahora pero tensa. Caza 1 los recibimos. Perdimos telemetría completa durante 4 minutos. Estábamos preparando operaciones de búsqueda y rescate. ¿Confirman que ambas aeronaves están operacionales? Respiré profundamente antes de responder. Control. Confirmamos ambas aeronaves operacionales. El objetivo demostró capacidad de desactivar completamente nuestros sistemas electrónicos y motor. El apagón fue total. Energía, propulsión, todo. Los sistemas se reactivaron espontáneamente después de aproximadamente 3 minutos. Hubo un largo silencio desde tierra. Podía imaginar la conmoción en la sala de control, los agentes de inteligencia y oficiales superiores procesando las implicaciones de lo que acababa de revelar. Finalmente, una voz diferente habló. Era el agente del CISEN, su tono controlado pero claramente alterado. Casa 1, necesitamos que repita eso. ¿Está diciendo que el objetivo desactivó activamente sus sistemas? ¿Esto no fue un mal funcionamiento mecánico? Negativo, control. No fue mal funcionamiento, fue desactivación deliberada y controlada. Respondí con toda la firmeza que pude reunir. El apagón coincidió exactamente con la aproximación cercana del objetivo. Todos los sistemas, incluyendo respaldos de batería, fueron neutralizados simultáneamente, y la reactivación también fue simultánea en todos los sistemas, lo cual no es consistente con fallo mecánico o eléctrico. Esto fue controlado, intencional. El objeto ejecutó otro movimiento, esta vez ascendiendo verticalmente a velocidad imposible hasta desaparecer de vista en cuestión de segundos. Mi radar lo rastreó brevemente alcanzando altitudes superiores a 80.000 pies antes de perder contacto completamente.
Era como si hubiera decidido que la demostración había terminado y simplemente se había retirado a altitudes donde ninguna aeronave convencional podría seguirlo. El cielo nocturno frente a nosotros estaba ahora vacío, sin rastro visible del encuentro, excepto por nuestros sistemas aún recuperándose y nuestras mentes intentando procesar lo imposible. Control, el objetivo ha abandonado el área, reporté. Última posición registrada, ascenso vertical a velocidad superior a Mach 5. Perdimos contacto de radar en 80.000 pies de altitud. El cielo está ahora despejado. La voz del comandante Valenzuela respondió, su tono grave y cargado de implicaciones. Casa 1, Casa 2, tienen autorización para regresar a base inmediatamente. Desciendan a nivel de vuelo 250 y establezcan rumbo directo a base. Un equipo de debriefing los estará esperando. Giré mi F-5 hacia el sur, Sebastián formando a mi lado en silencio. Ambos estábamos procesando lo que acabábamos de experimentar, sabiendo que nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente en los últimos 30 minutos. Habíamos sido testigos de tecnología que desafiaba todo entendimiento humano. Habíamos estado a merced de algo que pudo habernos destruido con facilidad y eligió no hacerlo. Y ahora volábamos de regreso, sabiendo que el reporte que daríamos cambiaría todo. El descenso de regreso a la base fue surreal después de la intensidad del encuentro. El desierto chihuahuense se extendía oscuro y tranquilo debajo de nosotros, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Las luces de poblados ocasionales parpadeaban en la distancia, vida humana normal, continuando sin conocimiento de lo que había sucedido a miles de pies sobre sus cabezas. Sebastián y yo mantuvimos silencio de radio, excepto por las comunicaciones necesarias con control de tráfico aéreo, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos mientras los kilómetros pasaban. Mi mente no paraba de reproducir cada segundo del encuentro, los movimientos imposibles del objeto, la manera en que había desactivado nuestros sistemas con precisión quirúrgica, los símbolos extraños que habían aparecido en nuestros HUDs. Cada detalle estaba grabado en mi memoria con claridad fotográfica, el tipo de claridad que solo viene con experiencias traumáticas. Sabía que estos recuerdos me perseguirían, que me despertaría en medio de la noche, reviviendo esos minutos cuando planeamos sin poder hacia el suelo del desierto. Rodrigo, la voz de Sebastián finalmente rompió el silencio, suave y reflexiva. ¿Crees que nos dejarán contar la verdad sobre lo que pasó allá arriba? La pregunta colgó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Ambos conocíamos suficiente sobre operaciones militares clasificadas para saber que la verdad y el reporte oficial no siempre eran lo mismo. Habíamos firmado acuerdos de confidencialidad antes de la misión. Habíamos sido advertidos explícitamente sobre el nivel de secreto que rodeaba este incidente. No lo sé, hermano, respondí honestamente, pero tenemos que reportar exactamente lo que vimos. Nuestro deber es con la verdad y con la seguridad nacional. Si hay algo allá afuera con capacidad de desactivar nuestros sistemas de defensa a voluntad, el alto mando necesita saberlo. No podemos permitir que preocupaciones políticas o de imagen pública comprometan nuestra seguridad. Incluso mientras decía estas palabras, una parte de mí sabía que era ingenuo. La política siempre jugaba un papel en estos asuntos, especialmente cuando involucraban fenómenos que desafiaban explicación convencional. La torre de control de la base nos guió a través de los procedimientos de aterrizaje estándar. Los faros de aproximación brillaban en la oscuridad, líneas ordenadas de luz que marcaban el camino de regreso a tierra firme. Reduje velocidad y bajé el tren de aterrizaje, sintiendo el familiar golpe cuando las ruedas se bloquearon en posición. El F-5 respondía perfectamente, todos los sistemas, operando como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía diferente.
Esa aeronave había sido completamente desactivada a 35.000 pies y solo por decisión del objeto que la controlara habíamos recuperado funcionalidad. Toqué tierra suavemente, los neumáticos chirriando contra el asfalto de la pista. Sebastián aterrizó momentos después. Ambos rodamos hacia el área de estacionamiento donde un grupo inusualmente grande de personal militar ya nos esperaba. Incluso desde la distancia podía ver que no era el equipo de mantenimiento normal. Había vehículos con insignias de inteligencia militar, un camión con antenas de comunicaciones satelitales y varias figuras en trajes civiles que solo podían ser agentes de CISEN u otras agencias de inteligencia. Apagué el motor del F-5 y comencé la secuencia de apagado de sistemas, mis manos ejecutando los procedimientos automáticamente mientras mi mente aún procesaba el encuentro. El dosel se abrió con un siseo hidráulico, dejando entrar el aire fresco de la noche mexicana. Era un contraste marcado con el ambiente presurizado y reciclado de la cabina. Desconecté mi arnés de seguridad y mi sistema de oxígeno. Cada movimiento deliberado y cuidadoso, a pesar de la urgencia que sabía nos esperaba abajo. Un oficial de mantenimiento subió la escalerilla antes de que pudiera descender. Era el sargento Ramírez otra vez, pero su expresión había cambiado drásticamente desde que nos había despedido horas antes. Sus ojos buscaron los míos con una mezcla de alivio y aprensión. «Capitán, me alegro de verlo de regreso. Hubo momentos en que pensamos que los habíamos perdido. La telemetría simplemente desapareció». Fue aterrador. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la preocupación genuina que había sentido. «Estamos bien, sargento», le aseguré mientras bajaba de la aeronave. «La aeronave necesitará inspección completa. Tuvimos una situación inusual allá arriba. Pérdida total de sistemas eléctricos y propulsión durante aproximadamente 3 minutos. Quiero que revisen cada circuito, cada conexión, cada sistema. Necesito saber si hay algún daño residual». Ramírez asintió gravemente, tomando notas en su tableta. «Entendido, capitán. Haremos una inspección exhaustiva. ¿Alguna otra anomalía que deba saber?» Antes de que pudiera responder, el comandante Valenzuela se acercó rápidamente, su rostro una máscara de preocupación profesional. «Capitán Maldonado, Mayor Cortés, bienvenidos de regreso. Necesitamos proceder inmediatamente al debriefing. Síganme, por favor». No era realmente una solicitud a pesar del tono cortés. Era una orden militar clara. Sebastián se había reunido conmigo, ambos todavía en nuestros trajes de vuelo, y seguimos al comandante hacia un edificio que reconocí como el Centro de Operaciones de Inteligencia de la base. El interior del edificio estaba inusualmente activo para las horas de la madrugada. Personal militar y civil se movía con propósito urgente, transportando archivos, operando estaciones de computadora, hablando en tonos bajos pero intensos. Nos condujeron a través de varios corredores de seguridad, cada uno requiriendo verificación de credenciales y escaneos biométricos. El nivel de protocolo de seguridad era significativamente más alto de lo normal, lo cual subrayaba la gravedad con la que el alto mando estaba tratando este incidente. Finalmente, llegamos a una sala de conferencias en el nivel más profundo del edificio, una instalación que sospechaba estaba diseñada específicamente para discusiones altamente clasificadas. Las paredes eran gruesas, probablemente aisladas contra escuchas electrónicas. No había ventanas. El mobiliario era espartano, una mesa larga, sillas funcionales y equipamiento de grabación de audio y video montado discretamente en las esquinas. Ya había varias personas esperando dentro. El agente del CISEN que habíamos conocido antes de la misión, la mujer de inteligencia militar y 2 nuevos individuos que no reconocí. «Caballeros, tomen asiento», instruyó el comandante Valenzuela, señalando las sillas frente a una batería de grabadoras y cámaras. «Lo que vamos a discutir aquí
está clasificado al más alto nivel de secreto militar. Todo lo dicho en esta sala está siendo grabado y será parte del reporte oficial. Entiendan que están bajo juramento militar de decir la verdad completa. ¿Está claro? Sebastián y yo respondimos al unísono. Sí, señor. Uno de los nuevos individuos se presentó. Era un hombre mayor, probablemente en sus 60, con cabello canoso y una presencia que irradiaba autoridad. Soy el general Arturo Sandoval, jefe de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Mexicana. He sido asignado personalmente por el alto mando para investigar este incidente. Lo que ustedes experimentaron esta noche no es sin precedente, pero es extremadamente raro y significativo. Necesito que me cuenten, con el máximo detalle posible, todo lo que ocurrió desde el momento que despegaron hasta su regreso. Tomé una respiración profunda y comencé el relato. Describí cada fase del vuelo, el despegue, el tránsito hacia el área objetivo, el primer avistamiento visual del objeto. Expliqué las anomalías instrumentales que comenzamos a experimentar mientras nos acercábamos, la manera en que el objeto se movía desafiando las leyes de aerodinámica. Sebastián contribuyó con sus propias observaciones, confirmando y ampliando mi testimonio. Hablamos durante casi una hora sin interrupción, reconstruyendo cada detalle del encuentro. Cuando llegué a la parte donde el objeto desactivó completamente nuestros sistemas, noté que varios de los presentes intercambiaban miradas significativas. El general Sandoval se inclinó hacia adelante, su expresión intensamente concentrada. Capitán, quiero que sea absolutamente preciso sobre este punto. ¿Los sistemas se apagaron gradualmente o fue instantáneo? ¿Hubo alguna indicación de mal funcionamiento previo o fue súbito? Fue completamente instantáneo, señor, respondí con firmeza. Un momento, todos los sistemas operaban normalmente. El siguiente, todo estaba muerto. No hubo advertencias, no hubo fallos graduales, no hubo ninguno de los indicadores típicos de mal funcionamiento electrónico o mecánico. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor maestro, y cuando los sistemas se reactivaron, fue igualmente instantáneo. Todo volvió a la vida simultáneamente, lo cual no es consistente con ningún procedimiento de reinicio conocido. El agente del CISEN habló por primera vez desde que entramos. ¿Observaron algún tipo de emisión visible desde el objeto cuando ocurrió la desactivación? ¿Algún rayo o haz de energía dirigido hacia sus aeronaves? Sacudí la cabeza. Negativo. No vi ninguna emisión dirigida visible. La luminosidad del objeto había aumentado antes del incidente, pero no hubo nada que pareciera específicamente un arma o sistema de ataque dirigido. La desactivación pareció ocurrir sin contacto físico o energético visible. La mujer de inteligencia militar, que había permanecido en silencio tomando notas extensas, finalmente habló. Los símbolos que aparecieron en sus HUDs antes del apagón total describieron geometrías complejas y patrones fractales. ¿Podrían dibujar lo que vieron? Sebastián y yo nos miramos, compartiendo la misma expresión de duda. Podríamos intentarlo, ofrecí, pero fueron extremadamente complejos, patrones que se movían y cambiaban constantemente. No estoy seguro de poder capturar con precisión. Inténtenlo de todas formas, insistió ella, empujando papel y bolígrafos hacia nosotros. Cualquier detalle que puedan recordar podría ser significativo. Pasamos los siguientes 20 minutos intentando recrear los símbolos que habíamos visto. Nuestros dibujos eran aproximaciones toscas, inevitablemente inadecuadas para capturar la complejidad y el movimiento de los originales. Pero mientras dibujaba, algo extraño sucedió. Cuanto más me concentraba en recordar los patrones, más claramente los veía en mi mente, como si hubieran sido grabados en mi memoria de alguna manera especial. El general Sandoval estudió nuestros dibujos con intensidad, comparándolos con fotografías que extrajo de una carpeta clasificada. Estos patrones
son consistentes con otros reportes que hemos recibido en el pasado, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Muy interesante. Miré a Sebastián, luego de vuelta al general. ¿Otros reportes, señor? ¿Ha habido incidentes similares antes? El general vaciló, claramente debatiendo cuánto revelar. Capitán, lo que voy a compartir con ustedes ahora está clasificado como alto secreto. Comenzó finalmente. En los últimos 20 años, la Fuerza Aérea Mexicana ha registrado aproximadamente 15 encuentros similares con objetos no identificados que demuestran capacidades más allá de nuestra tecnología actual. La mayoría han sido breves avistamientos visuales o contactos de radar. Pero 3 casos anteriores, incluyendo el de ustedes, involucraron interferencia directa con sistemas de aeronaves. Ustedes son los primeros en experimentar desactivación total de sistemas y sobrevivir para contarlo. Un silencio pesado llenó la sala mientras procesábamos esta información. No estábamos solos. Este fenómeno era recurrente, documentado, conocido por el alto mando. Y sin embargo, el público mexicano no tenía idea. Los pilotos como nosotros enfrentaban estos encuentros sin preparación adecuada, sin protocolos claros, sin siquiera saber que otros antes que nosotros habían experimentado lo mismo. La rabia comenzó a crecer en mi pecho, pero la contuve. Este no era el momento para confrontaciones. ¿Por qué no se nos informó sobre esto durante el briefing?, preguntó Sebastián, su voz tensa pero controlada. Si había precedentes, si sabían que esto podía pasar, ¿por qué nos enviaron sin esa información? El comandante Valenzuela respondió, su expresión apologética. La decisión de limitar la información fue tomada a niveles superiores a los míos. La preocupación era que demasiado conocimiento previo pudiera sesgar sus observaciones o afectar su comportamiento durante el encuentro. O tal vez, intervine incapaz de contenerme más, la preocupación era que si supiéramos la verdad sobre lo frecuentes que son estos encuentros y lo poco que entendemos sobre ellos, podríamos negarnos a volar estas misiones. Mi tono era más agudo de lo que pretendía, bordeando lo insubordinado, pero estaba cansado, todavía procesando adrenalina residual y francamente enojado de haber sido puesto en peligro sin información completa. El general Sandoval levantó una mano, su expresión comprendiendo pero firme. Su frustración es entendible, capitán, y tiene razón en que hay tensiones entre seguridad operacional y secreto necesario. Pero deben entender la posición imposible en la que nos encontramos. Si hacemos pública la frecuencia de estos encuentros, el pánico público sería inevitable. Si equipamos a nuestros pilotos con demasiada información, corremos el riesgo de que esa información se filtre. Y si admitimos que hay tecnología volando en nuestro espacio aéreo que no podemos controlar, comprometer o siquiera entender, socavamos la confianza pública en nuestras capacidades de defensa. Era un dilema genuino, reconocía a regañadientes, pero eso no hacía que fuera menos frustrante estar del lado de los pilotos que arriesgaban sus vidas sin conocimiento completo de los riesgos. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté. ¿Qué se hace con esta información? ¿Este encuentro se suma a los otros 15 expedientes clasificados que nadie más sabrá? La respuesta del general fue medida y cuidadosa, cada palabra claramente considerada. Su encuentro será documentado exhaustivamente. Los datos de telemetría, las grabaciones de cámara, sus testimonios, todo será analizado por nuestros expertos técnicos y científicos. Compartiremos información relevante con agencias de inteligencia estadounidenses y potencialmente con aliados internacionales que tienen programas similares de investigación. Pero públicamente, este incidente será clasificado como un ejercicio de entrenamiento nocturno rutinario. No habrá comunicado de prensa, no habrá reconocimiento oficial. Sebastián se frotó el rostro con ambas manos, un gesto de agotamiento y frustración. Y se supone
que simplemente volvemos a nuestras vidas normales como si nada hubiera pasado. Volamos misiones regulares sabiendo que en cualquier momento podríamos encontrarnos con algo que puede desactivar nuestros aviones a voluntad. Su voz contenía un borde de desesperación que rara vez había escuchado en mi experimentado compañero de ala. Se les proporcionará apoyo psicológico si lo necesitan, ofreció la mujer de inteligencia. Entendemos que encuentros como este pueden ser traumáticos. Hay consejeros con las autorizaciones de seguridad apropiadas que pueden ayudarlos a procesar la experiencia. Era una oferta bien intencionada, supuse, pero también revelaba lo poco que entendían realmente. No era trauma lo que necesitábamos procesar, era conocimiento. Era la certeza ahora grabada en nuestras mentes de que la humanidad no estaba sola, de que había inteligencias con capacidades tecnológicas que hacían que nuestros logros más avanzados parecieran primitivos. El debriefing continuó durante varias horas más. Nos hicieron repasar el encuentro múltiples veces desde diferentes ángulos, buscando detalles que pudiéramos haber olvidado o pasado por alto. Nos mostraron diagramas y nos pidieron que indicáramos posiciones y trayectorias exactas. Nos preguntaron sobre nuestras reacciones fisiológicas. Experimentamos náuseas, mareos, dolores de cabeza. Notamos efectos residuales después de que los sistemas se reactivaron. Finalmente, cerca del amanecer, nos permitieron salir, pero antes de dejarnos ir, el general Sandoval nos entregó a cada uno documentos para firmar. Eran nuevos acuerdos de confidencialidad, más extensos y severos que los que habíamos firmado antes de la misión. Las consecuencias por revelar cualquier detalle del encuentro incluían corte marcial, prisión militar y pérdida de todos los beneficios y pensiones. Era una mordaza legal diseñada para garantizar nuestro silencio absoluto. Firmé el documento, mi firma un garabato cansado al final de páginas de lenguaje legal denso. Sebastián hizo lo mismo, ambos demasiado agotados para protestar o negociar. Una última cosa, caballeros, dijo el general mientras recogía los documentos firmados. Van a estar bajo observación discreta durante los próximos meses. No es porque desconfiemos de ustedes, sino porque experiencias como esta a veces tienen efectos retardados. Si notan cualquier cosa inusual, físicamente o mentalmente, repórtenlo inmediatamente. Y si alguien externo a la base, periodistas, investigadores civiles, quien sea, intenta contactarlos con preguntas sobre actividades inusuales, repórtenlo también. Salimos del edificio de inteligencia hacia un amanecer que pintaba el cielo de tonos rosados y naranjas. Era hermoso. Un nuevo día comenzando como si el mundo no hubiera cambiado fundamentalmente durante la noche. Pero para Sebastián y para mí, todo había cambiado. Caminamos hacia el estacionamiento donde nuestros autos nos esperaban. El silencio entre nosotros cargado de pensamientos no expresados y preguntas sin respuesta que sabíamos nunca podríamos articular públicamente. Rodrigo, dijo Sebastián finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. ¿Crees que volveremos a ver algo así? Me detuve, mirando hacia el cielo que rápidamente se iluminaba, pensando en ese objeto que había demostrado control absoluto sobre nuestra tecnología. No lo sé, hermano, pero si está allá arriba, si hay más como él, eventualmente habrá otro encuentro, y la próxima vez espero que estemos mejor preparados. Aunque honestamente no sé si cualquier cantidad de preparación sería suficiente contra algo así. Los días siguientes al encuentro fueron una mezcla surreal de rutina militar normal y vigilancia constante. Sebastián y yo retomamos nuestras funciones regulares: entrenamiento de cadetes, mantenimiento de calificaciones de vuelo, paperwork administrativo sin fin. Superficialmente todo parecía normal, pero había una corriente subterránea de tensión que ambos sentíamos constantemente. Los otros pilotos nos miraban con curiosidad apenas disimulada, claramente sabiendo
que algo significativo había ocurrido, pero sin poder preguntar directamente debido a las clasificaciones de seguridad. El comandante Valenzuela nos había asignado temporalmente solo a misiones de entrenamiento diurno sobre territorio claramente poblado, evitando cualquier patrulla nocturna o vuelos sobre áreas remotas. Era una precaución no declarada pero obvia. El alto mando no quería arriesgarse a otro encuentro mientras aún procesaban los datos del primero. Cada vez que subía a la cabina de un F-5, no podía evitar recordar esos minutos de terror cuando todos los sistemas se apagaron y planeamos impotentes hacia el suelo del desierto. Aproximadamente una semana después del incidente, fui convocado nuevamente al edificio de inteligencia. Esta vez era solo yo, sin Sebastián. La reunión fue con la mujer de inteligencia militar que había estado presente en el debriefing original. Me informó que su nombre era Coronel Gabriela Méndez y que ella encabezaba el proyecto clasificado de la Fuerza Aérea encargado de investigar encuentros con fenómenos aéreos no identificados. Era un alivio, finalmente, tener un nombre y un contexto para su presencia. Capitán Maldonado, lo llamé porque hemos completado el análisis preliminar de los datos de su encuentro. Comenzó abriendo una carpeta gruesa llena de gráficas técnicas y reportes. Y hay aspectos que necesito discutir con usted confidencialmente. El hecho de que Sebastián no hubiera sido incluido en esta reunión inmediatamente me puso en guardia. ¿Por qué solo yo, coronel? El mayor Cortés estuvo presente para todo el encuentro, porque algunos de los hallazgos son específicos a usted, respondió enigmáticamente. Los datos de telemetría de su aeronave muestran patrones que no aparecen en los del mayor Cortés. Específicamente, durante el período cuando los símbolos aparecieron en su HUD, los sensores de su casco registraron actividad neurológica inusual. Picos en ciertas frecuencias de ondas cerebrales que normalmente solo vemos en estados de sueño REM profundo, pero usted estaba completamente consciente y operacional. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significa eso? ¿El objeto estaba afectando mi cerebro de alguna manera? La coronel Méndez asintió lentamente. Posiblemente. Una teoría es que los símbolos que vio no eran solo visuales, sino que contenían algún tipo de información embebida que su cerebro procesó a nivel subconsciente. Otra teoría es que el objeto estaba intentando alguna forma de comunicación directa, no mediante símbolos visuales, sino mediante influencia electromagnética en su actividad neurológica. La idea era profundamente inquietante. Pensar que el objeto no solo había controlado mi aeronave, sino que también había interactuado directamente con mi mente, era aterrador a un nivel existencial. ¿Hay algún daño? ¿Efectos residuales que deba preocuparme? La coronel negó con la cabeza rápidamente. Los escáneres médicos no muestran ningún daño físico. Su función cerebral es completamente normal, pero hay algo más que necesito mostrarle. Sacó un dispositivo tablet de su maletín y lo activó, mostrándome una visualización tridimensional compleja. Este es un modelado computarizado basado en los patrones de ondas cerebrales registrados durante su exposición a los símbolos. Nuestros analistas de señales notaron algo extraordinario. Los patrones no son aleatorios, tienen estructura matemática compleja, similar a lo que veríamos en transmisiones de datos codificados. Es como si su cerebro hubiera recibido y almacenado información estructurada. Miré la visualización girando lentamente en la pantalla, patrones fractales intrincados que parecían tener profundidad infinita. ¿Están diciendo que el objeto descargó información en mi cerebro, como un archivo de computadora? La analogía era tosca, pero capturaba la esencia de lo que ella estaba sugiriendo. La coronel Méndez se encogió de hombros. Es una posibilidad, pero sin manera de decodificar esa información. Si es que es información, no podemos confirmar qué contenía o cuál era su propósito. ¿Y si es peligroso?
Pregunté la pregunta más obvia. ¿Y si es algún tipo de virus mental o programación que podría activarse más tarde? La preocupación en mi voz era imposible de ocultar. La coronel extendió una mano en un gesto tranquilizador. Hemos considerado esa posibilidad. Es por eso que estará bajo observación médica continua, evaluaciones psicológicas semanales, escáneres cerebrales mensuales. Al primer signo de cualquier anomalía, intervenimos inmediatamente. No era exactamente tranquilizador, pero suponía que era lo mejor que podían ofrecer, dada la naturaleza sin precedentes de la situación. ¿El mayor Cortés experimentó lo mismo? La coronel negó. Los datos de su casco muestran actividad neurológica elevada, pero no los mismos patrones estructurados que vemos en los suyos. Por alguna razón, el objeto pareció enfocarse específicamente en usted. No sabemos por qué. Tal vez su posición como líder de vuelo, tal vez algo más. Pasé las siguientes semanas en un estado de hipervigilancia, monitoreando cada pensamiento, cada sensación, cualquier cosa que pudiera indicar que algo estaba cambiando en mi mente. Dormía mal, plagado por sueños vívidos, que a veces incluían fragmentos de esos símbolos que había visto en el HUD. Me desperté una noche con la certeza abrumadora de que podía entender los patrones, que tenían significado si tan solo pudiera concentrarme lo suficiente. Pero cuando intentaba recordar esa comprensión a la luz del día, se evaporaba como niebla matutina. Las evaluaciones psicológicas semanales con el doctor Armando Torres, un psiquiatra militar con autorización de alto secreto, se convirtieron en una rutina que anticipaba con sentimientos mezclados. Por un lado, era útil tener alguien con quien procesar la experiencia sin preocuparme por violar protocolos de seguridad. Por otro lado, sus preguntas a menudo parecían diseñadas para detectar signos de descompensación mental o influencia externa en mi pensamiento. Capitán Maldonado, en nuestra sesión de hoy, quiero explorar los sueños que ha estado teniendo, comenzó el doctor Torres en nuestra cuarta sesión. Mencionó símbolos recurrentes. ¿Puede describir algún patrón o secuencia específica que recuerde? Intenté articular las imágenes que poblaban mis noches, pero las palabras se sentían inadecuadas. Son geométricos, pero también orgánicos, como si matemáticas y biología se hubieran fusionado. Hay una sensación de profundidad, como si pudiera caer en los patrones y seguir cayendo eternamente. El doctor tomaba notas extensas, su expresión neutral y profesional. ¿Estos sueños vienen acompañados de emociones particulares? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Algún impulso a actuar de cierta manera? Consideré la pregunta cuidadosamente. No miedo, exactamente, más bien urgencia. Como si los símbolos estuvieran tratando de comunicar algo importante y yo estuviera fallando en comprenderlo. Es frustrante más que aterrador. ¿Ha experimentado algún impulso de hacer cosas que normalmente no haría? ¿Pensamientos intrusivos sobre comportamientos inusuales? La naturaleza de sus preguntas dejaba claro que estaban buscando signos de influencia externa en mi comportamiento, alguna forma de control o programación. Negué enfáticamente. Nada así, doctor. Mis acciones, decisiones, todo permanece completamente bajo mi control consciente. Los sueños son solo sueños, perturbadores pero no compulsivos. Aproximadamente un mes después del encuentro, algo cambió. Estaba en una sesión de entrenamiento de simulador, practicando escenarios de combate aéreo contra un oponente virtual, cuando de repente tuve un momento de claridad absoluta. Los controles de la aeronave simulada, los datos tácticos en las pantallas, todo el entorno del simulador pareció cristalizarse en patrones que podía leer instantáneamente. Podía predecir los movimientos del oponente virtual segundos antes de que ocurrieran, no por habilidad o experiencia, sino por alguna intuición profunda que parecía venir de ningún lugar. Completé el escenario con una eficiencia que sorprendió al instructor que monitoreaba la sesión.
Capitán Maldonado, ese fue el tiempo de respuesta más rápido que he visto en este escenario. ¿Cómo anticipó esas maniobras tan consistentemente? No tenía una respuesta que pudiera dar sin sonar delirante. Solo sentí cuál sería la secuencia lógica siguiente. Ofrecí débilmente. El instructor asintió, atribuyendo la actuación a instinto refinado de piloto. Pero yo sabía que era algo más. Reporté el incidente al doctor Torres en nuestra siguiente sesión. Su reacción fue inmediata y preocupada. Esto podría ser significativo. La capacidad mejorada de reconocimiento de patrones, especialmente en contextos técnicos, podría indicar que la información embebida durante el encuentro está comenzando a manifestarse. Ordenó una batería completa de pruebas cognitivas y neurológicas, buscando cualquier cambio medible en mi función cerebral. Los resultados fueron ambiguos. Mis capacidades cognitivas básicas permanecían normales, pero había mejoras medibles en ciertas áreas específicas: reconocimiento de patrones espaciales, procesamiento de información visual compleja y lo que los neuropsicólogos llamaban integración transmodal, la capacidad de sintetizar información de múltiples sentidos en comprensión unificada. Los cambios eran sutiles, pero estadísticamente significativos, comparados con mis evaluaciones de línea base previas al encuentro. La pregunta es si estos cambios representan una amenaza o una mejora, reflexionó la coronel Méndez cuando revisamos los resultados juntos. Por un lado, capacidades cognitivas mejoradas podrían hacerlo un piloto más efectivo. Por otro lado, si estos cambios fueron inducidos por una inteligencia externa con propósitos desconocidos, no podemos estar seguros de cuáles podrían ser las ramificaciones a largo plazo. Era exactamente el dilema que me había estado atormentando. ¿Debía ver estos cambios como daño que necesitaba reparación o como evolución que debía abrazar? La respuesta no era clara, y la falta de precedentes significaba que estábamos navegando territorio completamente inexplorado. ¿Ha habido cambios similares en pilotos de los otros encuentros que mencionó?, pregunté, esperando algún contexto histórico. La coronel vaciló antes de responder. En uno de los casos anteriores, un piloto reportó experiencias similares de capacidad mejorada de reconocimiento de patrones. Pero ese caso fue hace casi 15 años y el piloto eventualmente solicitó retiro temprano, citando estrés psicológico. Perdimos contacto con él después de que dejó el servicio. Los otros casos no involucraron el mismo tipo de interacción prolongada que usted experimentó, así que no son comparables. La idea de que mi carrera pudiera terminar de la misma manera era deprimente. Había dedicado mi vida adulta completa a la Fuerza Aérea Mexicana. Volar no era solo mi profesión, sino mi identidad. La posibilidad de perder eso debido a consecuencias impredecibles de un encuentro que no había buscado ni podía haber evitado era profundamente injusta. Pero la justicia, como estaba aprendiendo, tenía poco que ver con cómo estos asuntos se manejaban. Sebastián y yo continuamos volando juntos ocasionalmente, aunque notaba que nuestras conversaciones habían cambiado. Había una distancia nueva entre nosotros, no por falta de camaradería, sino porque mi experiencia había divergido de la suya, de maneras que ni él ni yo comprendíamos completamente. Él había estado allí, había visto el mismo objeto, experimentado el mismo apagón de sistemas. Pero algo sobre mi interacción había sido diferente, y esa diferencia se interpuso entre nosotros como un muro invisible. ¿Sigues teniendo los sueños?, me preguntó un día mientras preparábamos un vuelo de entrenamiento rutinario. Su tono era casual, pero sus ojos mostraban preocupación genuina. Asentí. Casi todas las noches. Pero ya no me despiertan. Me he acostumbrado, supongo. Es como tener un segundo canal de pensamiento corriendo en paralelo con mi conciencia normal. Sebastián frunció el ceño. ¿Eso no te asusta? ¿La idea de que algo externo está ocupando espacio en tu cabeza?
Aterroriza, admití honestamente. Pero ¿qué puedo hacer al respecto? Los médicos dicen que no hay daño físico. Los psicólogos no pueden identificar ninguna patología clara. Es solo diferente. Y tal vez, eventualmente, comprenderé qué significa esa diferencia. Sebastián puso una mano en mi hombro. Un gesto simple de solidaridad que aprecié más de lo que podía expresar. Si alguna vez necesitas hablar, hermano, sabes dónde encontrarme. Clasificado o no, éramos compañeros de ala allá arriba. Eso significa algo. Los meses pasaron. Las evaluaciones continuas mostraban que mi condición se había estabilizado. Los cambios cognitivos permanecieron pero no progresaron. Los sueños continuaron pero se volvieron menos intrusivos con el tiempo. Gradualmente me permitieron retomar misiones completas, incluyendo patrullas nocturnas. El alto mando aparentemente decidió que el beneficio de mantenerme operacional superaba los riesgos desconocidos de mi condición alterada. Pero algo fundamental había cambiado en mi perspectiva sobre mi papel como piloto militar. Antes del encuentro, había visto mi trabajo como defender la soberanía nacional, proteger espacio aéreo mexicano, servir a mi país con honor. Esas motivaciones permanecían, pero ahora estaban complicadas por el conocimiento de que había fuerzas operando en nuestros cielos que hacían que nuestras capacidades de defensa fueran esencialmente irrelevantes. ¿Qué significaba defender espacio aéreo cuando algo podía penetrarlo a voluntad, desactivar nuestras mejores defensas y retirarse sin que pudiéramos hacer nada al respecto? Era una pregunta que me perseguía durante vuelos nocturnos solitarios, mirando las estrellas y preguntándome cuántas de esas luces podían no ser estrellas en absoluto, sino objetos similares al que había encontrado, observando, esperando, ejecutando propósitos que no podíamos comenzar a comprender. Un incidente particular, aproximadamente 6 meses después del encuentro original, subrayó la futilidad de pretender que nuestras capacidades militares convencionales eran relevantes contra estos fenómenos. Fui desplegado con otros 3 pilotos para interceptar otro objeto no identificado que había sido detectado sobre el Golfo de México. Esta vez, armados con el conocimiento de encuentros previos, el protocolo era observar desde distancia segura sin intentar aproximación cercana. Pero el objeto aparentemente no estaba interesado en mantener distancia. Ejecutó la misma maniobra de salto cuántico que había presenciado antes, materializándose instantáneamente a menos de 1 kilómetro de nuestra formación. Durante aproximadamente 30 segundos, permaneció allí, su luminosidad característica pulsando en patrones que ahora reconocía de mis sueños. Y luego, tan súbitamente como había aparecido, desapareció, dejando nuestros radares mostrando cielo vacío. No hubo interferencia de sistemas esta vez, no hubo símbolos en los HUDs, solo un encuentro breve que pareció ser puramente observacional desde ambos lados. Pero el mensaje era claro: estos objetos iban y venían a voluntad, indetectables cuando querían serlo, capaces de manifestarse a distancias extremadamente cercanas sin advertencia previa. Si alguna vez decidían ser hostiles en lugar de meramente curiosos, no tendríamos defensa efectiva. El debriefing después de ese segundo encuentro fue más corto y menos intenso que el primero. Ya había un protocolo establecido ahora, procedimientos estandarizados para documentar y reportar estos incidentes. La novedad se había desvanecido, reemplazada por resignación pragmática. Esto era, aparentemente, la nueva normalidad. Encuentros ocasionales con fenómenos que no comprendíamos, documentados meticulosamente pero nunca reconocidos públicamente, acumulándose en expedientes clasificados que tal vez algún día formarían la base para comprensión real. Continué sirviendo, continué volando, continué cumpliendo mi deber al mejor de mi capacidad, pero la inocencia había desaparecido. La certeza cómoda de que entendía el mundo y mi lugar en él
había sido destrozada esa noche sobre el desierto chihuahuense. En su lugar quedó algo más complejo, conocimiento de que éramos parte de un universo mucho más vasto y poblado de lo que la mayoría de la humanidad realizaba, y que nuestro lugar en ese universo era considerablemente más humilde de lo que nuestra arrogancia tecnológica nos había llevado a creer. Quiero ser absolutamente claro sobre lo que sé con certeza y lo que es especulación. Sé con certeza que el 15 de marzo de 2004, el mayor Sebastián Cortés y yo encontramos un objeto sobre el desierto chihuahuense que demostró capacidades tecnológicas radicalmente superiores a cualquier cosa en el arsenal humano. Sé que este objeto desactivó completamente los sistemas de nuestras aeronaves, dejándonos impotentes a 35.000 pies de altitud, y luego los reactivó minutos después. Sé que durante ese encuentro experimenté algo que alteró mi función cognitiva de maneras que persisten hasta el día de hoy. Lo que no sé es el origen de ese objeto. No puedo decir con certeza si era tecnología extraterrestre, algún programa clasificado de investigación estadounidense que opera décadas por delante de la tecnología conocida públicamente, o algo completamente diferente que ni siquiera tenemos categorías conceptuales para describir. No sé cuál era su propósito al estar ahí esa noche. No sé por qué eligió interactuar con nosotros de la manera que lo hizo. Y no sé qué significaban los símbolos que aparecieron en mi HUD o qué información, si es que había alguna, fue transmitida a mi cerebro. Pero sí sé esto. Hay fuerzas operando en nuestros cielos que los gobiernos de todo el mundo han documentado, estudiado y ocultado al público durante décadas. México no es diferente. Los expedientes clasificados existen, los datos de radar existen, los testimonios de múltiples encuentros similares existen. Y el público tiene derecho a saber que su espacio aéreo está siendo penetrado regularmente por fenómenos que desafían explicación y sobre los cuales nuestras Fuerzas Armadas tienen esencialmente ningún control. Algunas personas me preguntarán ¿por qué esperé tanto tiempo? Es una pregunta justa. La respuesta es compleja. Lealtad a mi juramento militar, miedo a consecuencias legales, preocupación por la credibilidad, respeto por el secreto necesario en asuntos de seguridad nacional. Pero finalmente, estas consideraciones fueron superadas por la obligación moral de contribuir al conocimiento humano, especialmente ahora que el estigma está disminuyendo y la conversación global sobre estos fenómenos se está volviendo más seria y científica. También quiero dirigirme a mis antiguos colegas en la Fuerza Aérea Mexicana, particularmente a aquellos que saben sobre estos encuentros porque los han experimentado ellos mismos. Entiendo completamente por qué permanecen en silencio. No los juzgo por mantener sus juramentos. Pero también quiero que sepan que no están solos, que sus experiencias no son únicas y que hay cada vez más espacio en la sociedad para que estos testimonios sean compartidos y tomados en serio sin destruir carreras o reputaciones. A los funcionarios del gobierno y líderes militares que inevitablemente responderán a este testimonio con desmentidos o intentos de desacreditación, les digo esto. El tiempo del secreto absoluto ha pasado. La información está filtrándose de todas formas, de múltiples fuentes, en múltiples países. La única pregunta ahora es si México participará en la conversación global seria sobre estos fenómenos o si permanecerá aislado en negación mientras otros países avanzan hacia comprensión. El secreto ya no está protegiendo seguridad nacional, está impidiendo progreso científico. He pensado mucho durante estos 21 años sobre las implicaciones más amplias de lo que experimenté. Si estos objetos son de origen extraterrestre, y enfatizo el sí porque no tengo prueba definitiva, entonces las implicaciones para la humanidad son profundas. Significaría que no estamos solos en el universo,
que hay inteligencias con tecnología que hace que nuestros logros más avanzados parezcan primitivos, y que estas inteligencias han estado observándonos, estudiándonos, durante quién sabe cuánto tiempo. Pero incluso si estos objetos resultaran ser tecnología humana altamente clasificada de algún programa gubernamental secreto, las implicaciones siguen siendo inquietantes. Significaría que existe tecnología capaz de desactivar sistemas militares a voluntad, operando sin supervisión democrática o consentimiento público, representando potencialmente amenaza a soberanía nacional de países que no la controlan. En cualquier escenario, el secreto absoluto no es la respuesta apropiada. Hay quienes argumentarán que revelar esta información causará pánico público o socavará confianza en instituciones militares. Yo argumento lo contrario. El público es más resiliente y racional de lo que los guardianes del secreto les dan crédito. Las personas pueden manejar verdades complejas e inciertas si se les presenta honesta y sobriamente. Lo que socava confianza no es admitir las limitaciones de nuestro conocimiento, sino pretender certeza y control que claramente no tenemos. También anticipó que algunos intentarán usar este testimonio para promover teorías conspiratorias extremas o narrativas sensacionalistas. Quiero desalentar eso explícitamente. Mi experiencia no confirma contacto con civilizaciones alienígenas, agendas gubernamentales secretas de contacto con extraterrestres o cualquiera de las elaboradas narrativas que circulan en Internet. Simplemente confirma que hay fenómenos aéreos realizando maniobras imposibles según nuestra comprensión actual de física, y que estos fenómenos han interactuado con personal militar de maneras que necesitan estudio serio. Lo que necesitamos ahora es investigación científica rigurosa, no especulación desenfrenada. Necesitamos que gobiernos desclasifiquen datos que no comprometen genuinamente seguridad operacional. Necesitamos colaboración internacional entre científicos, ingenieros y personal militar para analizar estos encuentros sistemáticamente. Necesitamos financiamiento para programas de investigación serios, en lugar de relegarlo a los márgenes de la ciencia respetable. He contactado a varios investigadores académicos serios que estudian estos fenómenos, ofreciéndome para revisión científica completa. Estoy dispuesto a someterme a cualquier evaluación neurológica o psicológica que consideren necesaria. Los datos de telemetría del encuentro de 2004, si pudieran ser desclasificados, estarían disponibles para análisis. Mi objetivo no es convencer a escépticos a través de mi testimonio personal solo, sino contribuir a un cuerpo más amplio de evidencia que eventualmente pueda llevar a comprensión real. A los jóvenes pilotos que actualmente sirven en la Fuerza Aérea Mexicana y que podrían encontrarse con estos fenómenos en el futuro, ofrezco este consejo: confíen en sus instrumentos y en sus observaciones. Si encuentran algo inexplicable, repórtenlo honesta y completamente sin importar cuán extraño parezca. No dejen que miedo a ridículo o preocupaciones sobre credibilidad los impidan documentar lo que experimentan. Sus testimonios son valiosos y cada encuentro adicional documentado nos acerca a comprensión eventual. También quiero dirigirme directamente a las familias de personal militar que han experimentado estos encuentros. Sus seres queridos pueden haber regresado de misiones cambiados de maneras que no podían explicar debido a protocolos de secreto. Pueden haber notado pesadillas, comportamientos alterados, preocupaciones que no podían articular. Sepan que no era debilidad o inestabilidad, sino el peso de experiencias extraordinarias que estaban prohibidos de compartir. Merecen su compasión y apoyo, no juicio. He perdido amistades por tomar esta decisión de hablar públicamente. Antiguos colegas que ven esto como traición a confianza militar. Entiendo su perspectiva incluso mientras no estoy de acuerdo con ella.
Mi lealtad a México y a la Fuerza Aérea Mexicana permanece intacta, pero hay lealtades más altas, a la verdad, al avance del conocimiento humano, al derecho del público a entender el mundo en el que viven. Esas lealtades finalmente deben prevalecer sobre protocolos de secreto que ya no sirven a sus propósitos originales. En los meses y años venideros anticipó que más testigos militares mexicanos encontrarán el coraje de compartir sus propias experiencias. Cuando lo hagan, les pido al público que los escuche con mente abierta, pero también con pensamiento crítico. No todos los testimonios serán igualmente confiables. No todas las observaciones serán igualmente significativas. Pero entre el ruido habrá señales, patrones que emergerán cuando suficientes testimonios sean analizados colectivamente. En la comunidad científica internacional extiendo esta invitación. México tiene datos valiosos sobre estos fenómenos. Datos que actualmente permanecen clasificados y subutilizados. Si el gobierno mexicano pudiera ser persuadido de participar en esfuerzos internacionales de investigación, de compartir telemetría y datos de radar, de encuentros documentados, el beneficio para comprensión global sería significativo. Nuestros cielos sobre el desierto chihuahuense, el Golfo de México y otras regiones remotas aparentemente atraen estos fenómenos con cierta regularidad. Esa geografía podría ser valiosa para estudios sistemáticos si fuera abordada con recursos y metodologías apropiadas. Finalmente, quiero hablar directamente a quien quiera o lo que sea que estuvo en ese objeto aquella noche en marzo de 2004. Si eres tecnología humana avanzada, espero que quienes te controlan eventualmente decidan que el secreto ha servido su propósito y permitan que tu existencia contribuya abiertamente al conocimiento humano. Si eres de origen no humano, si representas civilización o inteligencia más allá de la Tierra, entonces este testimonio es también un mensaje. Estamos listos para contacto más abierto. No todos entre nosotros quizás, pero suficientes. El miedo está dando paso a curiosidad. El secreto está dando paso a transparencia. Lentamente, torpemente, pero inevitablemente, la humanidad está preparándose para una comprensión más amplia de su lugar en el cosmos. He vivido con las consecuencias de ese encuentro durante 21 años. Los sueños todavía vienen, los patrones todavía pulsan detrás de mis párpados cerrados, las capacidades cognitivas alteradas permanecen, recordatorio constante de que algo fundamental cambió en mí aquella noche. No sé si fueron intencionales o accidentales, beneficiosos o potencialmente dañinos a largo plazo, pero sé que soy diferente. Y que esa diferencia me da perspectiva única sobre lo que podría significar para la humanidad si el contacto con inteligencia radicalmente diferente se vuelve más común en las décadas venideras. Este testimonio representa el final de mi silencio, pero no el final de mi historia. Continuaré cooperando con investigadores serios, compartiendo lo que sé, sometiéndome a cualquier estudio científico que pueda contribuir a comprensión. Si hay consecuencias legales por romper mi acuerdo de confidencialidad, las enfrentaré con la certeza de que tomé la decisión correcta. Algunas verdades son demasiado importantes para permanecer enterradas, independientemente del costo personal. A quienes han escuchado este relato completo, les agradezco su tiempo y atención. Sé que desafía creencias confortables sobre la realidad. Sé que puede sonar increíble, quizás incluso imposible. Todo lo que pido es que consideren la posibilidad de que nuestro entendimiento del universo y nuestro lugar en él podría ser radicalmente incompleto, que podría haber fenómenos operando según principios que aún no comprendemos. Y que mantener mente abierta mientras se demanda evidencia rigurosa no es contradicción, sino el corazón mismo del método científico. El cielo nocturno que observo ahora desde mi casa en Guadalajara
Es el mismo cielo que observaba desde la cabina de un F-5 hace 21 años. Las estrellas son las mismas, pero mi comprensión de lo que podría existir allá arriba, compartiendo ese vasto oscuridad con las estrellas, ha cambiado irrevocablemente, y creo que la comprensión de la humanidad eventualmente cambiará también. A medida que más testimonios emergen, más datos son analizados, más investigación seria se conduce. No sé cuándo vendrá ese cambio de comprensión. Tal vez en mi vida, tal vez no, pero sé que mi testimonio es una pieza pequeña de un rompecabezas mucho más grande, y que cada pieza adicional nos acerca a ver la imagen completa. Esta es mi contribución. Esta es mi verdad. Y después de 21 años de silencio, finalmente puedo decir que he cumplido con mi obligación, no solo con la fuerza aérea que serví, sino con la humanidad que comparte este planeta y este cosmos con quién sabe qué más. Que otros juzguen la validez y significancia de lo que he compartido. Yo simplemente ofrezco testimonio honesto de experiencia extraordinaria, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, contribuya a comprensión más profunda de los misterios que aún rodean nuestra existencia. La verdad merece ser contada, incluso cuando es incómoda, inquietante, o desafía todo lo que creíamos saber con certeza. Y a los funcionarios de la Fuerza Aérea Mexicana que inevitablemente leerán o escucharán este testimonio. No lo hago por traición, sino por honor. Honor al juramento más fundamental que cualquier servidor público toma: servir al pueblo con verdad e integridad. Los expedientes clasificados que ocupan espacio en instalaciones de almacenamiento seguro no están sirviendo a México al permanecer ocultos. Es tiempo de que veamos estos fenómenos, no como amenazas vergonzosas a negar, sino como oportunidades para avanzar comprensión humana. Mi nombre es Capitán Rodrigo Maldonado, retirado. Serví a la Fuerza Aérea Mexicana con honor durante 23 años. Y el 15 de marzo de 2004, junto con el mayor Sebastián Cortés, encontré algo en los cielos sobre Chihuahua que cambió mi vida y debería cambiar cómo pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Esta es mi historia. Es verdadera según mi mejor conocimiento y memoria, y es tiempo de que sea contada. Si este testimonio resuena contigo, si crees que la verdad sobre estos fenómenos merece ser investigada y compartida, suscríbete a Relatos Confidenciales. Cada semana traemos nuevos testimonios de militares, pilotos y testigos que han enfrentado lo inexplicable. No inventamos historias, no buscamos sensacionalismo, simplemente damos voz a quienes han sido silenciados durante demasiado tiempo. Presiona el botón de suscripción, activa las notificaciones y comparte este testimonio con quienes crees que tienen derecho a saber la verdad. Porque si nos pasó a nosotros sobre el desierto mexicano, podría estar pasando sobre tu ciudad, tu país, en este mismo momento, y todos merecemos saber que comparte nuestro cielo con nosotros. La verdad está allá arriba, es tiempo de traerla a la luz.